Voy a recordar el día en que todos llegamos aquí, huyendo del lodo. Les voy a contar que donde vivía pasaban los trenes de noche y de día, habiendo una fila. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Les voy a pedir si nos pueden decir su nombre, su edad y quizás alguna otra cosa que crean importante, interesante para presentarse. Podemos comenzar contigo. Parto. Mi nombre es Fabián Cabello, tengo 27 años, soy periodista y vecino de Villa Portales. Muchas gracias. Hola, yo soy María Sagredo, también soy periodista, soy mamá de Fabián, tengo 57 años, soy dirigente y soy vecina de Villa Portales. Hola, yo soy Jimena Araneda, tengo 53 años, soy profesora de historia y soy vecina de Villa Portales también, aunque nacida en Valparaíso y por tanto no hace tanto tiempo vecina del lugar. ¿Hace cuánto tiempo más o menos acá? Es harto, pero para mí siempre es menos en el sentido de que me siento porteña. Hace 20 años que estoy viviendo acá en Santiago y en Villa Portales. No. Muchas gracias. Bueno, acá estamos, lo invitamos a hacer esta entrevista grupal porque queremos indagar en la memoria local de Villa Portales. Nosotros sabemos que como ustedes son vecinos, habitan el territorio, conocen cómo funciona, quisiéramos indagar sobre sus memorias respecto al estallido social y todo lo que significó para la comunidad estar en ese contexto. Por eso, creemos que para llamar la memoria y reconstituir ciertos hechos, quizás ciertas interpretaciones, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es específicamente del día 18 de octubre. ¿Cómo se vivió ese día en específico el estallido o la revuelta en la Villa Portales, acá? ¿Cómo lo vivió? Quizás cómo llegaron a su casa y cómo el tejimaneje dentro. Sí, podemos Ya. Bueno, claro, el 18 no partió este tema porque fue una semana donde los cabros secundarios estuvieron saltándose los torniquetes. Yo me acuerdo que en la universidad yo me sentía que como universitario no estábamos haciendo lo suficiente. Entonces gastamos nuestras hojas que nos daba la universidad para imprimir algunos flyers y nos fuimos en las micros lanzando cosas. Eso tiene que haber sido el miércoles. Y lo hicimos miércoles, jueves, y el viernes ya se sentía que podía pasar algo más. Bueno, ahí yo estudiaba en República de los Héroes, así que estuve ahí como metido cuando empezó todo. Me vine para acá, para la Villa Portales, y veo en la tele que le dispararon a una secundaria en Estación Central. Y estaba sangrando mucho. Y yo veo esa imagen y entré como en desesperación y dije, ya, hay que ir. Fui a Estación Central, ahí quedó la embarrada en Estación Central, pero así mucho, lacrimógenas para todos lados, piedras para adentro donde está el metrotren. Y ahí estuve como 2 horas y después vine para la Vía Portales y acá yo creo desde las 8 yo creo que ya empezó a juntarse gente y mucha gente. Y gente que nos veíamos en general como para el 11 de septiembre, que es cuando hay eventos acá. Y mucha más gente, familia, abuelos, y porque como que se sintió que esto era un poco más importante, un poco más heavy, como que iba a traer un poco más de consecuencias en cierto plazo. Y desde ahí es difuso lo que pasa porque son muchas emociones. Yo estuve por lo menos un mes yendo todos los días. En la mañana me levantaba a las 9, iba a Plaza Dignidad en ese tiempo. Después volvía para acá. En la noche estaba hasta las 12, 1. Y después al día siguiente me volví a levantar, iba para allá, volví acá como a las 8 y estábamos acá. Y no sé, pues también lo que pasó es que mi mamá también participó, entonces estuvimos como todo ese día, todos esos días juntos, nos reencontramos con personas. Y aparte de lo que se generó, que sí fue una violencia producto de toda la acumulación de energía social que estaba ocurriendo en ese momento. Lo que más yo recuerdo es que teníamos esperanza y ya no teníamos miedo de nada.
que también era como importante. Y no sé, por lo menos mi generación, nosotros sentíamos que no teníamos que tener miedo ya, como que el miedo se había ido un poco y aunque la gente, quizás nuestros papás que vieron dictadura, nuestros abuelos nos decían como tengan cuidado porque los milicos salieron a la calle, nosotros decíamos como que no nos importa, nosotros no vivimos eso y ahora lo que estábamos viviendo era una eclosión de energía importante. Y acá en la villa yo creo que se vivió muy lindo todo eso porque estaba todas las noches lleno. El Belloto Avenida Sur, como se llamaba antes, lleno de gente, pero lleno de gente, lleno de gente con esperanza de que podíamos realmente generar un cambio. Así que nada, como ese día lo que pasó fue eso, o sea, como que empezó todo eso, pero no fue un día, pues, no fue el 18, fue acumulación de antes y fue lo que pasó después, fueron los meses que siguieron, fue el plebiscito, fue todo el desborde de energía y de esperanza que surgió en ese momento. Eso. Específicamente el 18, yo recuerdo que venía de mi pega, de mi trabajo como a las 2 de la tarde y paso por la estación Los Eres. Como yo soy periodista, yo ahí sentí y vi que estaba pasando algo y que iba a ser algo impactante, ¿cachai? O sea, vi que las movilizaciones para nosotros son habituales, pero ahí había una energía que se percibía de manera diferente. Entonces yo me acuerdo que llamé incluso a mi amigo, un amigo, dije, ¿por qué no venía a reportear qué es lo que está pasando acá a esta hora? Porque yo creo que esto va fuerte. Bueno, de ahí llegué a la casa. Me cuesta separar vivencias específicas de ese día acá en la Villa Portales. Pero sí lo que recuerdo es que fue un momento en que tú vas viendo y vas viendo como a través de la prensa, a través de la televisión, a través de lo que te dice, que te llaman, que están pasando muchas cosas y que decís, este es mi país. O sea, no lo reconozco, no puedo creer que esté pasando, que se estén tomando este lugar, que esté pasando esto en el metro, que esté ocurriendo esto. Recuerdo también, por ejemplo, que el Nicolás, mi otro hijo, ese día se quedó fuera en una fiesta. Y él cuando se levanta al día siguiente, tipo 5 o 6 de la mañana, se levanta y comienza a venirse, comienza a caminar a la casa porque no puede tomar locomoción. Y dice, ¿qué le pasó? Ve fuego en todas partes, ve restos de llamará y va diciendo, ¿pero qué ocurrió? Yo estaba durmiendo después de su cuestión y no entendía lo que había pasado. Respecto acá en la villa específicamente, y lo que decía referencia Fabián, es el tema de esta diferencia de quienes vivimos la dictadura y los jóvenes que no la vivieron. Porque para nosotros igual era un tema salir y ver que ellos salían con tanta naturalidad a desplazarse cuando estábamos en estado de sitio, creo que. En toque de queda, cuando estábamos bajo todo. Y se salía. Y así nosotros decíamos, pero ¿cómo? O sea, esta cosa en otro tiempo era para que los hubieran acribillado, lo hubieran tomado preso. Pero además de eso, nosotros que vivimos acá en el sector del Belloto, del Plazuela de la Higuera, el Belloto, casi todas las noches convocábamos a manifestaciones. O sea, nosotros íbamos específicamente, nos juntamos con los vecinos y comenzábamos a tocar ollas, tapas, los fierros que están ahí, y de esa manera el corteína también. Y de esa manera se iba convocando a la gente, y cuando éramos bastantes, hasta hacíamos marcha. Esto era, yo digo localmente, en otros lados de la villa se tiene que haber organizado varias otras cosas. Pero aquí inclusive alguna vez tuvimos casi una batucada, porque llegaron algunos a tocar, y esa vez sí que fue emocionante. Es para sentirla. Eso acá en la villa, pero esto se vivió más allá de la villa. Yo lo viví como en mi trabajo específicamente, trabajando con organizaciones sindicales y gremiales, porque todos los días se organizaron marchas. Todos los días había en el centro marchas que iban hacia distintos lados, que se dirigían, se movilizaban, negociaciones y toda esta gestación de unidad social que se fue dando para tratar de hacer un cambio. Todo eso te cuento, desde la cosa vecinal, desde la cosa laboral, desde la cosa emocional, desde mis convicciones políticas y sociales, fue un periodo hermoso haberlo podido vivir. Ahora, en mi vida viví otros periodos hermosos y de esperanza, que también se han ido después disolviendo o quizás juntando unos con otros,
para dar lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Del 2011, el 2012 con los jóvenes, el 2006, el cambio de la dictadura a la democracia, también son parte yo siento, de este mismo proceso. Ya, que me pasó algo súper extraño, yo creo que en relación a los relatos que están diciendo mis compañeros, es muy, muy, muy extraño. Ese día, el día 18, porque obviamente uno no puede contar la historia desde solamente un día, que es el día de la crisis, el día en de que hubo, ¿no es cierto?, decir, ¿sabes qué? Ya no más. Aunque los días anteriores ya se estaba, ¿no es cierto?, vivenciando en la calle de que había una emoción, había unas ganas de contar algo. Y el día 18 se contó claramente, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que se estaba vivenciando. Ese día yo soy profesora y tenía que terminar un trabajo. Y por tanto no me enteré prácticamente de nada. Tuve que salir, volver y estaba muy pendiente de mi trabajo que tenía que entregarlo a las 11:59 del día 18 de octubre. Y por tanto lo único que me interesaba era el trabajo. Y yo estaba en mi computador, escribiendo, y mi hija me decía, mamá, se está quemando el metro, sí, Catalina, y sigamos. Y resulta que de pronto tenía un mensaje de una compañera, apúrate que a lo mejor van a cortar la luz. Le van a cortar la luz. Sigo con el trabajo. Mamá, se está pasando algo, el presidente está hablando, no sé qué cosa, sí, Catalina, y yo seguía con el trabajo porque estaba muy mentalizada. Y a las 11:52, que lo tengo súper presente, terminé el trabajo. Y ahí como que descansé, yo dije, a ver, ¿qué tanto? Y de pronto Chile se estaba incendiando. Eso es lo que había pasado. Y claro, luego de eso, eran todos los días, como dicen, ¿no es cierto?, acá los vecinos, hubo muchas cosas en la villa, hubo mucha protesta, hubo mucho sentir, mucha gente que salió a la calle, había ruido, mucho ruido. Fui también muchas veces a Plaza Dignidad, quedé asombrada, por no decir otra cosa, impactada por la cantidad de personas que estaban muriendo, que habían muerto, y de cómo en este caso las fuerzas, ¿no es cierto?, de orden y seguridad, que son de orden y seguridad hacia nosotros, estaban siendo contra nosotros. Y empezamos a ver algo que de verdad de la historia y que luego se publicó y se hicieron estudios acerca, ¿no es cierto?, de lo que era, en este caso, los problemas en los ojos de las víctimas, cuando empezaron solamente a disparar en los ojos. Eso fue terrible. Nosotros como profesores, yo como profesora tenía que explicarle a mis alumnos qué es lo que había pasado, porque la mayoría, en muchas historias y en muchos, ¿no es cierto?, relatos, porque la historia tiene esa característica de que en general uno trata de darle mayor tiempo a lo que está sucediendo para hacer el análisis correspondiente, porque si tú haces el análisis in situ de lo que está pasando, lo más probable es que nazca tu subjetivismo, no alcances a apreciar toda la cantidad de cosas alrededor que están sucediendo. Entonces, no eran 30 años, eran 30 pesos, que era, ¿no es cierto?, el eslogan, pero para hacia atrás uno podía ver, ¿no es cierto?, que había esto se veía venir, pero cuando nunca nadie, ¿no es cierto?, lo había visto, como que la gota que rebalsó el vaso fue mínima, pero también fue la consecuencia de tanta, ¿no es cierto?, desesperanza que había, mucha desesperanza, que sigue habiendo, obviamente. Fui a Plaza Dignidad no una vez, estábamos protestando con los profesores, habían muchas marchas, fui a la marcha multitudinaria donde Piñera faltó poco que dijera era para mí, gracias, ¿no es cierto?, totales hacia mí. Fui a esa marcha y a muchas otras. Y más grande de Chile. Claro, Tanto de claro, y sí, y traten de salir más a la calle, qué felicidad más grande. Y de pronto uno va a Plaza Dignidad, Plaza Italia, dependiendo de quién lo quiera ver y desde la posición que la quiera ver, que eso también, ¿no es cierto?, más que llamar la atención, muestra cómo veía la gente o qué sector de la gente veía este hecho, ¿no es cierto?, que estaba sucediendo. Ver, ¿no es cierto?, cómo la figura
las figuras que estaban siempre en la calle, como puede ser las figuras militares, como es Baquedano, cayeron. Cayeron porque no le interesa a la gente, porque a la gente no la representa. A la gente que estoy hablando del pueblo, a la mayoría, porque sí representa a un sector, pero ese sector que es el que domina, no es, ¿no es cierto?, el que es la mayoría de la gente que debería, ¿no es cierto?, representarnos. El vacío que estaba ahí, la cantidad de gente que estaba gritando porque quería algo. La crisis se había instalado y la crisis había dos formas, ¿no es cierto?, de acallarla. Una, como sucedió, a través de la disipación en el tiempo y de que, ¿no es cierto?, hubo ciertas políticas para apaciguar esto y que en la prensa apareciera lo otro, la delincuencia. Entonces, esta disipación que hubo, porque si bien es cierto, mi vecina dice que hubo esperanza, yo también la tuve, pero también vi algo que a lo mejor en la historia se estaba repitiendo, a mi juicio personal, que era, ¿no es cierto?, que luego del caos viene esta tranquilidad que, ¿no es cierto?, viene desde la autoridad y cómo la autoridad hace que esa esperanza empiece nuevamente a caer en desesperanza. Pero hay un elemento que no podemos olvidar, fue la pandemia. Claro, que además Algo tuvo externo que ayudó, y usado para este claro, fin. no, y de hecho buscado, Igual. porque el que se recuerda al final de gobierno, ¿no es cierto?, a final de año, lo único que esperaba el gobierno pasado era que llegara la pandemia, porque sabía que la pandemia iba a aplazar, a plagar, iba, ¿no es cierto?, a quizás hundir este otro problema social que era tan evidente. Y claro, tuvimos esta ayuda internacional, pero también hay que recordar que este elemento que pasó en Chile estaba pasando en muchos lugares del mundo. Hubo años antes en que hubo lo que pasaba en España con los brazos caídos, en Francia, y acá en Chile llegó en el minuto que tenía que llegar. Eso. Vamos a pasar a la segunda pregunta. En esta segunda pregunta, nosotros nos habíamos planteado preguntarles algunas cosas que también mencionaron ahora en sus respuestas. La pregunta era, voy a sumar algunos elementos que mencionaron aquí. ¿Qué dinámicas sociales generó el estallido las siguientes semanas? Y tomo algunas cosas que mencionaron ya, quizás tomando en cuenta las diferencias generacionales, cómo estuvieron esos encuentros entre formas de organización, quizás de una generación que tuvo un pasado con conocimiento de lo que era un toque de queda, otras generaciones que no, infancias también, se detuvieron los colegios un par de semanas, entonces los niños estaban en los territorios. También cómo esas dinámicas sociales nos llevaron, tal vez, o si es que, al encuentro con los vecinos y de qué forma impactó la violencia. En esas dinámicas sociales. ¿Estamos hablando de solo en la villa? Claro, en nuestro territorio, como en la villa, ¿qué dinámicas sociales, como para responder quizá a la violencia, qué dinámicas se hicieron entre encuentros de vecinos, como formas de... Violencia en la Villa Portales, o sea, de nosotros, aquí siempre ha habido un nivel de movilización, pero violencia, yo no recuerdo. La violencia provino de afuera, Claro. porque tuvimos dos vecinos que perdieron su ojo, uno acá en la Villa, el Nahuel, y otro que siempre me contaron que había sido del Blog 1 y que no había sido acá, que había sido en Plaza Dignidad. Esa es la violencia, y esa violencia es dura, es difícil si tú conoces a la gente y tratas de no de entender, ¿no es cierto? Porque los procesos, o sea, uno sabe que los procesos sociales tienen lamentablemente estos costos en situaciones muy duras para los pobres, para los que tenemos que enfrentar, sí, tendremos que enfrentarlo siempre. Eso respecto a la violencia, sí sirvió para... La villa siempre ha sido movilizada e interrelacionada. La villa tiene condiciones especiales que nos permiten una mejor comunicación que en otras zonas territoriales. Entonces, pero sí ahora nos unimos por otro objetivo.
la gente comenzó a juntarse, aparte de lo que les contaba, de que para hacer marcha o que nos juntábamos a protestar, se comenzaron a hacer una multiplicidad de actividades acá en la villa, con gente Hizo que una nosotros no asamblea. Sí, se hicieron asambleas, se trajo gente, se hicieron manifestaciones culturales, hubo mucho, mucho movimiento en esos meses. Hasta marzo, obviamente, del 2020, cuando decretaron por la pandemia y comenzó a acabarse la movilización. Entonces sí hubo movilización, sí nos permitió juntarnos de manera más política, con más análisis, las mismas discusiones que se estaban dando afuera Había más cercanía. se dieron acá también. En ese momento se creó el huerto que todavía existe en la Villa Portales, se creó al calor de toda esta movilización, todo este movimiento. Sí, yo me acuerdo que tiene que haber sido 1 o 2 días después que se hizo el llamado a juntarse a todos los vecinos que estábamos obviamente de acuerdo con lo que estaba pasando, a formar la asamblea, y dentro de la asamblea se crearon distintas como subdivisiones o como distintas comisiones, uno que tenía que trabajar con las infancias, otra que tenía que trabajar temas culturales, otro que tenía que trabajar el tema político. Empezamos a decir, ya como Villa, ¿cómo nos vamos a sumar a esto? O sea, como igual vamos a tener un pliego nosotros como Villa, vamos a sumarnos a qué cosa, y como que todo eso, y se empezó a generar este diálogo como entre personas que venían, no sé, del mundo sindical, del mundo de los trabajadores, los estudiantes, los artistas, como esta cosa que pasó en todo Chile, también pasó acá en la Villa, porque la Villa también es súper diversa. Hay harto profesional en la Villa también, entonces también eso como que sirvió para que distintas personas dijeran, ya, yo voy a aportar desde este ámbito. Y además, como estamos con los USACH, también había harto cabro de los USACH. Y claro, ellos también, en cierta parte, también llegaron y dijeron, pucha, yo estoy trabajando en esto, me dedico a esto, en esto puedo aportar, este es mi tiempo. Y empezó a pasar todo eso que pasó en todo Chile. Y también lo que recuerdo como visible en temas generacional, que cuando protestábamos era muy claro como las líneas, porque los más adultos se quedaban más atrás. ¿Ya? Los abuelitos se quedan como sentados muy atrás, pero ahí como protestando o tocando el sartén. Y claro, los cabros chicos incluso, o sea, los cabros me refiero yo de 22 años, y además cabros de 14 años, nos íbamos como más para el enfrentamiento como más radical, po. O sea, como ahí a recibir cosas, a lanzar cosas, a hacer distintas cuestiones. Y lo que me acuerdo también de protección como a nosotros es que mucha gente del Bloc 1, que es el blog que está... ¿El blog 1 o el 2? No. El 2. El blog 2, eh, abrieron las puertas, abrieron las rejas para que nosotros nos podíamos esconder cuando se bajaban los pacos. Entonces, claro, nosotros estábamos ahí, se bajaban los pacos y la gente misma nos abría las rejas y nosotros subíamos y nos escondíamos. Entonces también se generó como una dinámica, y también, no sé, de los departamentos, no sé, había algunos departamentos con mujeres sobre todo, que gritaban todo el rato a los pacos, pero así como desaforadas, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Estaban 3 horas gritándole a los pacos, diciéndole que por qué estaban atacando, que por qué no estaban lanzando balines, que por qué no estaban lanzando lacrimógenas, si nosotros solamente estábamos protestando. Y también como a modo personal, en esta villa viven mis abuelos, mi mamá y yo. Entonces también se generó como eso, este diálogo que, claro, nosotros somos una familia comprometida políticamente, pero esto ya era como ver algo, no solamente esta conversación, sino que estábamos viendo que estaba pasando algo. Como que mi abuelo súper esperanzado con lo que estaba pasando, dijo, llegó así como, esto era como obvio, esto tenía que pasar en algún momento, yo lo vengo esperando durante tanto Sigue tiempo. esperanzado. Y sigue esperanzado. Nosotros no estábamos tan esperanzados ahora, pero él sigue esperanzado. Entonces también se generó esa dinámica acá, incluso en la villa, como relacionada con eso. Y en la villa también hay muchas familias. Entonces también, no lo he conversado, pero como que asumo que también pasó eso. Como que empezáis a tener un diálogo, pero en la vivencia. O sea, como decir, abuelito, ¿cachó el bombazo que se escuchó a las 2 de la mañana acá? Bueno, yo estaba ahí, no sé, o mis abuelos observando todo el rato, porque viven en un 5.º piso, todo el rato observando a ver qué estaba pasando, si pasaba algo grave, buscándonos a las personas que conocían ahí para que no nos pasara nada. Entonces,
también esas dinámicas asumo que no solo las vivió mi familia, sino que otras familias acá en la Villa Portales. Eso. Bueno, debo decir de que al lado de mi vecino soy un poco menos efusiva en salir y en haber participado, que no lo hice, por lo menos acá en la villa. En la villa, como mencioné, el hecho de que es ser de Valparaíso ha hecho que sí, yo tengo hace mucho tiempo que estoy aquí en la villa y me ha costado mucho como sentirme parte, pero no porque haya tenido un problema, sino que siempre me he sentido porteña. Entonces, allá en Valparaíso las cosas son bastante particulares, por no decir otra cosa, y vivir en un cerro, que también es bastante particular, hace de que cualquier cosa esté en el centro y tengamos que bajar de los cerros. Y acá, como no tengo cerros, entonces, y que todo es plano, cambia mi visión de cualquier cosa. Y por ejemplo, sí salí en la noche, sí estaba con la cacerola, había mucha, ¿no es cierto?, tanto, especialmente en las redes sociales, había una convocatoria, y esa convocatoria todos iban, porque todos tenían algo que decir, todos tenían algo que expresar del descontento que había, porque era un descontento mayor. Salí muchas veces a las protestas, esta protesta masiva que ¿no es cierto?, que están comentando, pero no participé en ninguna de las asambleas ni ninguna de las cosas. Sí, como profesora en mi colegio teníamos conversaciones acerca de los miedos, porque había mucho miedo, y también al revés. Como gente ya más adulta, muchos de nosotros habíamos estado viviendo en el gobierno, la dictadura militar, y sabíamos los pros y contras de esta situación, los vimos de distintas maneras. En mi caso, en mi casa nunca hubo no había ninguna afiliación política, pero yo tenía ojos y miraba y veía bastante bien lo que estaba pasando, y nunca me comentaron mayores cosas, pero había situaciones que no me cuadraban de la vivencia de la dictadura. Y de pronto veo que acá estoy también observando de que hay este nivel agudizado de violencia, de lo de los ojos, esa marcada, ¿no es cierto?, forma de tapar a través de esa violencia, De pero amedrentar. de amedrentar, pero ese amedrentamiento podía haber sido en un balín, en el cuerpo, pero fue en los ojos. En los ojos. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Salir con, ¿no es cierto?, miedo. Yo tenía miedo, entre comillas, porque cuando iba a la, ¿cómo se llama?, la Plaza Dignidad, me acuerdo que me colocaban una antiparra, me decían, no, ponte algo, cuídate, ya, ok, no me va a pasar nada. Ese siempre fue mi discurso. Y que había mucha gente de muchos lugares, de muchos sectores, de muchas edades, que estaban así viviendo lo mismo, quizás pensando algo similar, pero visualizándolo, a pesar de todo, desde que estábamos en el mismo lugar, ante el mismo hecho, ante la misma forma, unos tirando piedra, otros solamente gritando, otros con un cartel, porque encontré fabuloso de ir con cartel, y en ese cartel teníamos algo que decir y que incluso después quedó como memoria. Pero a pesar de todo, todos vivíamos y veíamos algo distinto. Y que eso, ¿no es cierto?, hizo que en un momento, ¿no es cierto?, esto quizás también se aplacara, junto obviamente con las restricciones de la pandemia, que jugó muy a favor del régimen, muy a favor del gobierno, y que hizo que se diluyera todo. El conocimiento de lo que estaba pasando en la población. Yo trabajo en una población también que es bastante vulnerable, y qué es lo que se estaba allá viviendo, los problemas que empezaron a suscitarse, las ollas comunes que se empezaron a hacer, que fueron antes del problema que hubo, ¿no es cierto?, con la pandemia. Entonces, son situaciones que somos testigos. Fui testigo, y el testigo tiene que observar desde muchos aspectos para poder llegar, ¿no es cierto?, a tener quizás no sé qué es una respuesta, pero sí saber lo que está sucediendo. Y lo más probable es que de los 3 testimonios, porque aquí hay solamente 3, haya un cuarto que sea bastante
vea esto bastante difuso y que quizás uno podría salir acá a la calle y ser totalmente contrario a lo que nosotros estamos viendo. Y que la violencia era violencia y no había un trasfondo. Porque eso también hubo mucha gente que lo vio, lo escuchamos y lo conocemos. Muchas gracias. Bueno, nos queda la última pregunta que de cierta forma también nos has podido comentar algunas de estas cosas. Se las voy a plantear de todos modos, a pesar de que, insisto, ya no he mencionado algunas de estas cosas. Subieron formas de organización inéditas en la villa durante el periodo de rebelión popular. En caso de que sí, ¿cuáles fueron? ¿Cómo hicieron en la comunidad? Usted me hablaba, por ejemplo, de esta asamblea, donde hubo comisiones, ¿cierto? A formas de organización inéditas nos referimos justamente a cosas que quizás antes del estallido no se hubiesen visto, no se conocía como innovaciones en esas formas de organización. Por ejemplo, el huerto, ¿cierto? Yo no sé muy bien cómo funciona el huerto, pero me imagino que tienen que ponerse de acuerdo en cómo ir a regar, cuidar, que todo lo que eso significa. Que inédita, o sea, yo creo que es continuidad de la villa, profundización de... Sí, yo también creo, o sea, como por ejemplo en la villa como tenemos harto espacio verde, harto espacio también como disponible para hacer distintas cosas. Sí, yo siempre he visto como que hay grupos de vecinos a lo mejor que hacen un huertito. Acá lo que pasó es que ese espacio gigante lo transformaron en el huerto y es la única organización. Lo único que subsiste realmente después de estos años desde el estallido, lo único que sigue en pie, y eso gracias al esfuerzo de un par de vecinos, es el huerto. El huerto da vida. Y claro, o sea, es como... Igual es como medio triste verlo así como claro, lo único que está en el huerto, pero igual es lindo porque eso probablemente se va a mantener. Fue como algo increíble, no sé, pues después pasáis 2 años después y había unas matas gigantes de zapallo y recordabais que eso se hizo en el estallido, po, y que fue como la unión de los vecinos y claro, como acá hay distintas, tal como dije, como es súper variada la Villa Portales, hay gente a la que le interesa el medio ambiente, gente a la que le interesa la infancia, gente a la que le interesa el arte. eh, claro, acá lo que se mantuvo es el huerto y creo que es algo igual importante. Y hoy en día también es como que lo veo como algo súper importante también como para todo lo que está pasando en el mundo, como que igual esto fue como algo lindo y que después intentaron replicar en otras partes de la vida también. Fue como simbólico al final. Entonces, Yo creo que respecto a tu pregunta, la Villa Portales siempre responde ante situaciones, creando herramientas, creando formas de organización, porque somos una comunidad que se moviliza, que se organiza, que es plástica, ¿cachai? Entonces, claro, por ejemplo, podemos hablar frente a este hecho, se respondió con asamblea, tal como había asamblea en todo Chile, y se crearon comisiones de organización, pero frente a otras situaciones, yo te relataba antes los temas de cuando tenemos conflictos con el municipio, como por ejemplo ahora con el plan regulador, también nos organizamos y buscamos responder y hacer una estrategia. Entonces, no es solo frente a este hecho. Siempre aquí tenemos las habilidades, las competencias y el sentido. Y la historia apoya Claro. eso, porque es una historia común. O sea, esto viene a responder la historia que desde dónde nació la villa. Entonces, eso es como importante. O sea, siendo esto algo que conmocionó a todo el país, nosotros tenemos respuestas permanentes frente a las situaciones que se van generando y que nos van aceptando. No sé si sirve, pero yo creo que aquí falta también una reflexión de qué pasa con nosotros post estallido. No sé si quieres, o sea, si podríamos darle una vuelta, yo creo darle una vuelta a eso, porque claro, tú vives intensamente un proceso que no es solo el estallido, porque el estallido ya es toda la expresión, lo que entendemos, ¿no es cierto?, que pasó en 2019, pero después tuvimos todos los procesos constitucionales fallidos, entre comillas, y hoy día podría decirse que existe toda esta sensación de desánimo, de pena, de angustia, de que pues supuestamente no sirvió el estallido.
¿cachai? De que seguimos con el tema de las pensiones, con el tema de la salud, con el tema de la educación, con todo con el tema del transporte, con todo lo que hay en ese momento, con todo el abuso, con la corrupción enorme, porque todo esto fue respuesta a toda esta multiplicidad que eran listados enormes de cosas que nos estaban doliendo y sufriendo. Pero, y además que se han encargado los medios de comunicación y el establishment de hacernos sentir como culpables y responsables de toda una violencia que ha sido generada siempre por ellos. Siempre la violencia ha venido y nosotros hemos respondido con las pocas herramientas que tenemos frente a esa violencia. Hace poco se suicidó otro joven más que me parece, no recuerdo si había perdido un ojo o estaba en situación compleja producto del estallido, que son dolores profundos que a uno le llegan. Pero respecto a esto, y como mencionaba Fabián, mi padre con sus 83 años sigue teniendo esperanza, pero sigue teniendo esperanza porque también se han ido congregando situaciones y así como yo mencionaba, el 2006 comenzó una movilización con el tema de la educación. No lo olvidemos. El 2011 esta cosa explotó y se hizo y todavía se está discutiendo el tema del CAE, y hoy día sí hay acceso a la educación hasta el 60% más pobre de este país. Entonces, bueno, ha habido respuestas medianas o muy escasas frente a eso. Y después tenemos un 2019. Lo que yo quiero decir es que sí ha habido un aceleramiento de estas situaciones de respuesta de un pueblo frente al abuso reiterado. Y yo creo que viene otra y por eso el establishment nos hace decir no, la violencia, y por eso ahora la gente, o sea, cuando nos ponen el tema y utilizan esto de que estamos en condiciones, nosotros vivimos en la estación central, o sea, aquí es un riesgo salir aquí a la esquina porque te pueden disparar porque hay, entonces todo eso se utiliza para que aceptemos perder derechos y que digamos ya, ok, que venga a la derecha y que nos ofrezcan, nos hagan esta oferta de que nos van a De seguridad. de seguridad, de que contra la delincuencia, contra los migrantes y todo esto. Pero los problemas para nosotros siguen. Y en algún momento va a volver a resurgir esto y no va a ser tan distante. Y van a tener que, si no pueden buscar nuevas respuestas, todo este sistema, vamos a tener que sí dar otro avance frente al movimiento y a la necesidad del pueblo de mejorar las condiciones, no solo el pueblo chileno, el pueblo a nivel mundial. De hecho, el resurgimiento en general de los fascismos en el mundo es notorio, y eso también y tienen el mismo discurso que estamos cansados de escuchar, pero que también hay gente que quiere escuchar, que es más afín, ¿no es cierto?, a escuchar, y que, como dice Mariel, nos utilizan a cada rato. Y de pronto cuando alguien quiere dormir y observa y ve que el problema no somos nosotros, sino que son ellos, cambia la cosa. Y en el 2019 pasó eso. O sea, el problema no somos nosotros, el problema son otras personas. Es el hecho de que estuvimos toda una vida postrados, toda una vida, ¿no es cierto?, con lo mínimo, a pan y agua, no tan así, pero se entiende, ¿no es cierto?, la paradoja, y que ahora, ¿no es cierto?, teníamos que decir algo. Debo decir que soy menos esperanzadora que Mariel, pero solamente la vida lo va a decir, solamente, ¿no es cierto?, y ojalá que suceda, ojalá que sea, que se pueda utilizar de mejor manera, porque personalmente no entiendo de que no había que dejar las calles, que era un discurso, ¿no es cierto?, muy importante durante el estallido. No hay que dejar las calles, hay que tomarse la cosa. Y yo lo único que pensaba, ¿qué costo? Porque el costo yo no lo pagué, lo pagó una persona que perdió su ojo, lo perdió la Mimo, que yo quedé muy afectada hasta el día de hoy. Tengo una fotografía de una imagen de ella en la calle de Iglesia por la Mimo. Pero en general es eso, ¿a qué costo? El costo, insisto, yo no lo pagué, y que hubo gente que no quiso dejar la calle, no la quiso, pero su costo fue realmente en vida, y la muestra, ¿no es cierto?, de esta persona que se suicidó, y es una más de la que se suicida, demuestra esto. Entonces,
no sé lo que va a pasar, sé que voy a estar ahí presente, siento de que esta forma que tenemos nosotros de hacer los cambios, que es mediante, ¿no es cierto?, la democracia, hasta qué punto realmente nos ha ayudado y hemos hecho estos cambios. Y claro, tiene razón, ahora resumiendo lo que dice Mariel, de que hubo, ¿no es cierto?, estos dulces que nos dieron. Un dulce, la gratuidad, pero no es tan gratuidad, un dulce cada cierto tiempo, y que claro, uno lo ve a la postre de otros tipos de cosas que nos han regalado o nos han hecho o nos han ayudado como trabajadores, ha sido, ¿no es cierto?, bastante rápido, pero en realidad las urgencias son bastante. La migración es una situación que ha hecho que nuestro país se haya, ¿no es cierto?, empeorado, no por el hecho del migrante, sino porque ha masificado los problemas que ya teníamos, que antes eran problemas, los mismos problemas, educación, salud, pero ahora los tenemos, ¿no es cierto?, mayores porque hay personas que están en peor situación que la de nosotros. Entonces, ¿qué más? Ojalá que la reacción sea en cadena y la reacción sea la que hubo en ese minuto de comunidad, porque al final lo que trajo como consecuencia fue eso, fue la comunidad, de que muchos vecinos nos pusiéramos, nos comunicáramos y nos conociéramos o nos reconociéramos o viéramos que estamos viendo algo parecido. Eso. No sé si quieres cerrar con... Sí, una cosa corta que como pensando el tema de estos procesos que se aceleran en la historia, y que claro, vimos el 2006, después rápidamente llegamos al 2011 y después rápidamente llegamos al 2019 para procesos anteriores que se habían demorado 30, 40 años. También creo que lo que pasa con el estallido y una cosa importante que pasa a nivel como sociológico, que ya venía pasando un poco antes, que se develan todas estas inequidades, porque yo me acuerdo que en el estallido salieron todos los listados de personas que estaban robando, que estaban desfalcando, gente que había, no sé, pues que estaba vinculada con casos de violación a los derechos humanos en dictadura. Y creo que lo que pasa, y eso también algo que genera un problema social, es cuando tú develas que todo está podrido y ya no veis para dónde es. Y por eso también el auge del fascismo, porque como todo está podrido, ellos están ofreciendo una alternativa que es la seguridad, que es el discurso como más radical en términos de ese ámbito. Esa libertad, Eh, es la y, en- libertad. y entonces lo que creo que pasa con el estallido es que también pasa que los cabros pucha, o sea, ven que, no sé, se están metiendo en los supermercados, ya. Eh, y tú decís como, puta, pero estos locos también roban. Entonces yo creo que lo que devela el estallido también es como una pudrición social que teníamos ya producto de la dictadura y lo que fue en los años posteriores, de la falta de educación, de la falta de conciencia social, de la falta de tejido social, que intenta rearmarse un poco en el estallido, pero después con la pandemia y con lo que empieza a pasar después y con lo que está pasando ahora, que siento que es un problema que hay que asumir también, que es que no tenemos líderes reales, no tenemos una alternativa real a lo que está pasando. Y creo que eso es un problema y entonces, ¿qué hacen? Usan el estallido para, tal como contaba mi mamá, para hacernos sentir culpables de haber salido a la calle, para vernos sentir culpables de que se quemó un metro, que por otro lado nadie sabe que quemó el metro aún, pero ese tipo de cosas y obviamente en gente que está desesperanzada, que no tiene como un concepto histórico de lo que ha pasado en Chile, ven claramente como una alternativa a la derecha, al fascismo, a discursos populistas. Entonces, creo que después del estallido lo que pasa es eso, que se aceleran cosas y por eso creo que pronto también puede ser que tengamos otro conflicto como el estallido. Pero con todo lo que está pasando actualmente, que tú veis que todos los políticos están como metidos en distintos, o sea, no todos, pero una gran parte de los políticos están metidos en distintas cosas, que los ricos en Chile hacen lo que quieren. Entonces, claro, también tú como no tenías alternativa, así lo que querís, po, y la sociedad empieza a hundirse y a hundirse más. Entonces, lo que creo que acá hay que generar, o sea, hay que generar una alternativa real
y una alternativa que se vincule con acciones como las que tuvieron las poblaciones en el estallido, que es como esta cosa de, ya, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? La gente, ¿por qué está como está viviendo? Que creo que algo como que empezó a suscitarse en el estallido. Eso. No. Para sacar agua jugaban los niños soñando la playa y les armamos una fiesta parecida a un cumpleaños, construyendo nuestras casas codo a codo, mano a mano, y les armamos una fiesta parecida a un cumpleaños.